y ahí aparecía. Les anticipé hace un rato que hoy era jornada de Punto Diverso, este segmento que tenemos los días martes, cada 15 días, y que nuestra compañera Olivia Orsatti viene con distintas temáticas que tienen que ver con género y algunas ramificaciones más que según el día aparece por ahí. Así que antes que nada le voy a dar la bienvenida. Olivia, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien, César, ¿vos? Yo todo bien, por suerte. Aquí un poco acalorado. Recién veíamos que encima hemos prendido las cámaras, así que si están por ahí dando vueltas, www.cadena103.com.ar. Siempre que hay alguna columna, alguna entrevista, abrimos las cámaras. Estoy un poco colorado, vaya a saber por qué. Pero bueno, lo vamos a dejar, no es el tema de hoy. ¿Hacia dónde nos vamos a meter en el día de hoy en Punto Diverso? Bueno, hoy nos vamos a meter en dos cositas de agenda que estuvieron sucediendo en los últimos días. La más antigua es un repudio que organizaciones que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes presentaron en repudio a una jornada, a un congreso que se va a hacer en noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA. Es el primer Congreso Internacional de Violencia Familiar y Alienación Parental. Y ahora nos vamos a meter un poco en qué es este concepto, sí, y por qué está en Punto Diverso, que es una columna que versa sobre temáticas de género y demás. La alienación parental es una teoría que acuña un psicólogo por allá, por 1985, que habla, que teoriza sobre qué sucede en los casos de violencia familiar, donde se separan las infancias de los progenitores violentos, que se sucede esta cosa donde la madre toma de rehén a la criatura para hacerle daño al padre. Entonces acuña un concepto que no tiene base científica, que es el síndrome de alienación parental, que la justicia utiliza muchísimo cuando hay casos de denuncias de violencia familiar, de violencia hacia los y las hijas, y violencia sexual. Utiliza mucho como no entendemos que la justicia tiene un rol de garantizar el derecho a las infancias, tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a estar en contacto con su familia y demás. Pero bueno, acá es donde la disyuntiva que se plantea, y en los últimos tiempos y cada vez más son las organizaciones profesionales de psicología, los colegios, bueno, también las agrupaciones que trabajan por derechos y que son multidisciplinarios y tienen en sus equipos abogados, claro, psicólogos y demás, que dicen que no existe tal cosa como el síndrome de alienación parental, sino que son, digamos, estas cuestiones de poder cortar los vínculos de violencia hasta en tanto se juzguen, ¿no? O se evalúe qué es lo que sucedió. En realidad tiene el fin de proteger a las criaturas o a las víctimas por ahí de estas violencias familiares. Entonces, bueno, hace una semana se presentó una carta que está disponible en Casa FUSA, que es una agrupación que trabaja, como decíamos recién, por la difusión y hace campañas comunicacionales y asesorías en términos de derechos de infancias, donde le piden al decano de la Facultad de Derecho de la UBA que revea su posición ante prestar el lugar para este evento que promociona una cuestión de alienación, ¿no? Y pone como malos sobre buenos. Y a mí lo que me interesaba traer acá, que siempre lo hablamos un montón, es que, bueno, siempre hablamos de la importancia de denunciar, de respetar los procesos judiciales y demás. Una de esas cosas implica que, bueno, que si hacemos una denuncia por alguien que ejerció violencia, que al menos, si va a haber un revínculo, en el caso de que haya infancias que son menores de edad, y también está el derecho de los padres, de las madres, de vincularse con esta persona, con sus hijos, sus hijas, bueno, que al menos primero que se haga el camino de la justicia, que se determine, que haya un fallo que diga, claro, si este acto de violencia denunciada ocurrió o no ocurrió. El tema es que también, y lo hemos hablado, en Argentina esos procesos son larguísimos. Sí. Entonces pueden tomar
5, 6, depende. Los casos mediáticos sabemos que se resuelven muy fácil, muy rápido. Y ahora vamos a recorrer un caso que te va a resonar. Y bueno, ¿no? La idea de estas agrupaciones que salieron en repudio a este congreso fue como para volver a poner en discusión, y esto si alguien está atravesando alguna situación de alguna denuncia en la justicia y demás, que sepa que el síndrome de alienación parental no existe, no tiene base científica, es algo que ha quedado como concepto y que se utiliza muchísimo justamente para revincular y que las causas se terminen cayendo. ¿Por qué está en punto diverso? Y porque en general quienes más padecen por índice estas situaciones de violencia son niñas y adolescentes mujeres. Y encontré unos datos de Amnistía Internacional que dice que en Argentina entre 2017 y 2023 se registraron 15.700 casos de denuncia de violencia sexual. Y en el 83% de los casos, que también lo habíamos mencionado anteriormente, pertenecen los victimarios al círculo de confianza de la víctima. Tal cual. ¿No? Lo que hace todo mucho más complejo. Así que bueno, y también la carta es muy interesante porque tiene referencias a fallos. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia hace algunos años directamente eliminó, no se puede recurrir a esta figura como para hacer estos revínculos. Sí, habla también de poner mecanismos que hagan un examen exhaustivo de lo ocurrido, ¿no? Porque también termina pasando esto. Sabemos que las causas en el Poder Judicial se acumulan, hay más denuncias que personal trabajando en eso. Eso también tiene que ver con la tardanza de los procesos judiciales. Pero bueno, mientras tanto, desde los movimientos feministas, esta difusión de herramientas y de información, de saber, ¿no?, que esto no existe, que a veces se utiliza como estrategia judicial, pero es un poco más complejo, y lo que debe primar acá es el corte del vínculo de violencia de la criatura que los adultos son los encargados de representar, ¿no? Sí, tal cual. A mí me llaman la atención dos situaciones. ¿Por qué solamente en esta alienación parental, o sea, se hace foco en que esos niños, niñas que están junto a sus madres, son solamente las madres, o sea, las que pueden llegar a hacerle daño, ¿no? O sea, si uno crea una figura de la nada, que esto es lo otro que me llama la atención, algo que no está comprobado, que no forma parte del ámbito académico, o sea, ni científico, sea colocada como una figura válida. Eso ya es extraño, porque es como que yo de un día para el otro diga, invente una figura, empiezo a hacerlo circular en los medios, es algo que se pone de moda, y es algo inventado en un estudio de radio, ¿no? O sea, tiene más o menos esa figura. Pero vuelvo a lo anterior. Si es una situación que solamente se le indilga a las mujeres, o hay casos de alienación parental que alguien alguna vez utilizó para decir, no, es el padre que está haciendo esa situación, o es simplemente, son solamente las mujeres, o sea, las que pueden tener ese mote, o que se les endilgue esa situación. En términos de estigma y de estereotipo, son las mujeres. Son las mujeres, mira. Son las mujeres. Es extraño, ¿no? Porque es otra capa más dentro de esta violencia de género. Son solamente las mujeres las que pueden hacer ese tipo de situaciones y no los hombres, ¿no? Es extraño. Sí, y a la vez tiene raíz en lo mismo, que es esta cultura, estos roles que se nos asigna por haber nacido mujer o por haber nacido varón. Entonces, si hasta no hace muchos años atrás los hijos eran propiedad del padre, o sea, las mujeres podían heredar tierra, ni las heredaban, digo, pasaba no eran dueñas de nada, ni siquiera de los hijos o de las hijas. Se me vino a la cabeza el caso de Máxima Zorriguieta, en caso de divorciarse o de separarse de su marido, digo, las hijas quedan, eso está estipulado, quedan en Holanda. En Holanda, son propiedad del marido. Claro. Pero bueno, estadísticamente esto, como la violencia que se padece, y la verdad que en general son personas, el ámbito es violento, la casa es violenta, entonces a las mujeres se les hace muy difícil poder salir de esa situación, pero en general son las mujeres, por esto que decimos, donde el rol que se le coloca, y cómo va a ser una mujer la que me diga a mí, varón, si puedo o no ver a mi hijo. Claro.
Y también algo que mencionábamos en la columna pasada, de que los hijos no son propiedad de nadie, claro, tienen sus propios derechos, y acá la idea es eso, que vida hay que garantizarle, y si no se lo garantiza la familia, se lo tiene que garantizar el Estado, principalmente se lo tiene que garantizar el Estado, de vivir vidas sin violencia. Y también vamos a ver, bueno, más adelante, un caso que tiene que ver con esto de si son mamá o papá, que es el caso de Lucio Dupuy. Sí, tal cual. Bueno, ahí donde la madre era y su pareja quienes ejercían violencia hacia la criatura. El padre intentó muchísimas veces, bueno, nada, que poder cortar con eso, que tener la tenencia, y nunca la consiguió. Y bueno, Lucio termina asesinado. Que ahí también se cree que porque las mujeres, no sé, esta cosa del estereotipo de que tenemos instinto materno, claro, por ser mujer nacimos para maternar, y la verdad que no. Hay un montón de mujeres que no están en condiciones, por X motivo, claro, de estar al cuidado de infancias, de otra vida. Así que bueno, nada, está muy gravemente atravesado por el género. Y también se dice que la persona que acuñó este concepto estaba acusado de pedofilia también, así que anda a saber si no ha sido una estrategia para poder, no sé, zafar de eso. Claro, tal cual. Bueno, si alguien está interesado, porque es interesante, porque era algo que estaba estipulado para la Facultad de Derecho y que salta esta suerte de queja de distintos sectores. Si alguien se quiere meter más en la información, ¿dónde habías mencionado recién? Ahora se me fue un poco la cabeza. En Casa Fusa. Casa Fusa. Casa Fusa. Hay una página, hay un Instagram. Sí, hay un Instagram que es casa-fusa, y la web también es casafusa.org. Bien. Y ahí está incluso la firma de todas las agrupaciones que se sumaron al pedido y demás. Está bueno para interiorizarse un poco más, tal vez. Sí, y hay muchísima información sobre el falso SAP, o sea, síndrome de alienación parental, y argumentos y herramientas que pueden permitir, incluso a veces hablamos de las leyes y demás, nuestras leyes y las adhesiones a las leyes tienen comités de personas que trabajan, y cada vez que surgen casos, bueno, hacen como estas recomendaciones y demás, y las hay también en relación al síndrome de alienación parental, que está siempre, bueno, siempre decimos, el saber es poder y el poder elegir, así que por la democratización de todos estos conocimientos. Excelente. Bueno, ese era uno de los casos de agenda que uno podría colocar. Y había otro. Que también se conecta con una de las primeras columnas que tuvimos en este año, que fue el caso de Pedro Brieger, tal cual, docente y periodista, acusado con casos que se remontaban a 20 años atrás, de acoso laboral y sexual. Esta semana, el colectivo de periodistas argentinas, que en aquel momento también acompañó las denuncias y las hicieron públicas, presentó un proyecto de ley que tiene la firma de 17 diputadas y 2 diputados, donde piden incorporar a la ley de protección de violencia contra la mujer la modalidad de violencia y acoso contra las mujeres en el ámbito laboral o académico. Bien. Es algo muy interesante, porque bueno, en aquel momento lo habíamos hablado, lo podemos retomar, de los paraguas de legitimidad que hay, digo, el hecho de que las personas, al tener cierto título, cierto estatus, cierta profesión, bueno, quedan amparadas en ese poder que se les da, si están bien económicamente también. Entonces es muy difícil cortar con esas jerarquías que se arman si esas personas son violentas. Así que bueno, veremos qué pasa con esta ley, si se logra incorporar o no. La ley de protección a violencia contra la mujer es la ley que tipifica en Argentina cuáles son estos tipos de violencia, puede ser física, psicológica, económica, simbólica, y dónde. En los medios de comunicación, en las instituciones, en el hogar. Bueno, entonces una de estas formas nuevas sería que se puedan denunciar las violencias en el ámbito académico también. ¿Sabes qué me llama la atención? Que no estaba estipulado, de antemano. Se piensa que la violencia existe, pero no en ámbitos académicos. Sí, lo curioso de esto es que además, ya en el ámbito laboral estaba, este es específicamente académico, y ahí es lo maravilloso cuando hablamos de las evoluciones, de las cosas antes no eran así, y no, porque
vamos adoptando como sociedad muchas formas, y en esas formas nos tocan los debates. Digo, habría que ver si este caso de Pedro Brieger no estaba, cuánto nos llevaba a poder tipificar una violencia en el ámbito académico. Entonces son transformaciones, y ahí es donde decimos también, las resistencias van a estar y demás, pero son procesos sociales que se van a dar y con mucha voluntad mundial de que estos cambios se den y de que cada vez sea más igualitario. Ojalá no tendríamos que tener leyes que nos digan, nos protejan especialmente a nosotras. Sin embargo, que las haya nos demuestra que, bueno, hay una cuestión cultural, estructural, de violencia sistemática que se aprende en todos nuestros ámbitos hacia la mujer, que nos pone en jerarquías, digamos, sociales. Así que bueno, es interesante también ver desde ese lado cómo, ¿no?, va sucediendo la historia y vamos reversionando nuestras propias normas sociales. Sí, es interesante también cómo uno puede, o sea, detectar con esto que vos estás contando, cómo hay un montón de ámbitos de poder, ¿no? En donde en esta situación, por ejemplo, un hombre tiene poder sobre un montón de mujeres, ¿no? Pueden ser gente que está laburando para él, para decirlo así, lisa y llanamente. O sea, mujeres que forman parte de la cátedra, pero también alumnas, ¿no? Pienso en alumnas que ingresan, alumnas de 17, 18, 19, o puede ser una mujer de 25, 30 años, ¿no? Pero esa situación de poder en donde hay alguien con esta jerarquía que vos mencionabas antes, alguien que capaz está hace 10, 15, 20 años dentro de una institución académica con cierto prestigio, y un ingresante, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más poder en esa situación, no? Y así se debe repetir en un montón de ámbitos, que ojalá que no tengamos que esperar que aparezca un Brieger en otro ámbito o que aparezca en cualquier otro para empezar a pensar, sino que simplemente se vaya dando y que empiece a hacer ley mucho más amplio. Cuesta, obviamente, ¿no? Es un tanto difícil. Sí, es tal cual, no le agregaría nada más, porque, bueno, después, por ejemplo, en el caso de las universidades, luego del Ni Una Menos, ya por el 2015, y del primer paro de mujeres, que se dio al otro año, las universidades instrumentaron algunas mis propios protocolos para mediar, pero eso es como todo, digo, como toda herramienta que se aplica, si está bien hecha, si no está bien hecha. Claro. ¿Cómo terminan esas cuestiones? Porque, bueno, tenemos, no sé, una situación de una cátedra y, bueno, si se queda sin, hay que hacer 2 comisiones, entonces ya habría que ver qué espacios diferenciados, bueno, ya empieza a afectar a la institución, entonces medio como que se lo sacan de encima, es muy difícil de resolver. Entran estas lógicas de, en general, obvio que sucede un montón la violencia entre pares, pero en general cuando hablamos por ahí también de estos tipos de sometimiento y demás, dijiste una palabra clave que es poder. Cuando hay una estructura de poder, esa violencia es aún peor porque uno está en desigualdad. Claro. Sea un jefe, un jerárquico, alguien que no sé, que tiene más años de trayectoria, que no sabemos, no podemos medir si sabe más o menos que nosotros. Sin embargo, están ahí. Claro. Los años de experiencia que bueno, nada, termina empezando en... Después yo voy a denunciar y quién me va a acompañar, lo que siempre decimos. Así que bueno, ahora vamos a los casos reales, acá bien, casos históricos que, bueno, uno de los que mencionábamos, volviendo al tema principal, que era el tema de la alienación parental, es el caso de Lucio Dupuy en el 2021. Bueno, no mucho más para agregar. Lucio era un niño que era violentado por su mamá y por la pareja de su mamá. Y bueno, en noviembre del 2021 termina asesinado luego de varias torturas que fueron comprobadas. Y su abuelo y su familia, su padre también, lucharon un montón para poder aprobar la ley Lucio, que es más o menos como la ley Micaela, que planteaba capacitación en género para los 3 poderes del Estado. La ley Lucio lo que hace es plantear la capacitación obligatoria en derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque, bueno, acá Lucio estaba institucionalizado, iba a un jardín, había esferas del Estado que podrían haber advertido estas cuestiones, y no la advirtieron. Y siempre volvemos a lo mismo, es porque parece que lo que sucede en el ámbito privado es privado y queda en una esfera privada, y siempre es una consigna feminista ya muy vieja,
lo privado es público, porque ahí nos atraviesan las mismas, digo, lo cambiamos de geografía, por ahí una pared más, una pared menos, pero claro, estamos bajo el mismo paraguas de derechos. El otro caso, de que también había sido resonante en su momento, porque se le puso un nombre ficticio, que por ahí se recuerda mucho, que es el caso Arcoiris. En el año... por el 2000 más o menos, la mamá de Arcoiris denuncia a su papá y al abuelo de Arcoiris por abuso, y la justicia de La Rioja intenta todo el tiempo revincularlo. Era una persona en posición de poder económico y demás, y ella se termina trasladando a Buenos Aires para poder poder alejarse de ese momento, a pesar de que, y esto está bueno decirlo porque las mamás cuando denuncian y demás también quedan atravesadas por una situación judicial que, por ejemplo, si quieren mudarse de provincia tienen que pedir permiso, digo, se despliega todo un paraguas de trabajo cuando hay una persona menor de edad que está atravesando una situación y hay que ver qué ocurrió. Pudo, digamos, poder cortar con esa cuestión de violencia gracias al trabajo y al apoyo de muchísimas organizaciones feministas. Y encontré un caso muy particular que no conocía, que es el caso Juana Rivas, en España. A ver, ¿cómo es? Es un caso que aparentemente causó mucho revuelo mediático y planteó en España el tema de esto de la alienación parental. Juana conoce a quien era su pareja en ese momento, Francesco Arcuri, y tiene su primer hijo, lo denuncia en 2009 por violencia física, y luego de unas denuncias igual sigue vinculada, y en el 2013 tiene su otro hijo, hasta que vuelve a hacer la denuncia y decide irse con las criaturas. Escaparse. Sí, ellos vivían en Italia y se va para España, y la justicia le pide todo el tiempo volver a revincular a los hijos con esta persona, que ya venía mostrando, digamos, pues fue un caso muy mediático. Fue el caso, como yo me acuerdo, no me puedo acordar el nombre, Gabriela algo, este caso de una mujer argentina que de vez en cuando iba al living de Susana, que estaba casada con alguien árabe. Sí, tal cual, me lo acuerdo. Bueno, en este caso era la mujer quien tenía los hijos, y llegó a juntar 150.000 firmas para que la justicia no lleve a los hijos de vuelta a vivir a Italia. Y en el 2017 se armó una campaña que se llama Juana está en mi casa. Y eran mujeres de toda la región diciéndole que si querían refugio con sus hijos en su casa, ellos se los daban. Ah, mira. Sí. Nada, estas cuestiones de redes de solidaridad que ocurren cuando el resto no funciona, porque volvemos a lo mismo. Digamos, si la justicia determina que tal persona no es violenta, y bueno, ahí discutimos si revinculamos o no a esa infancia. Tal vez una presencia violenta es mucho peor que una ausencia, que de algo que cuando nunca sabemos, las personas que cometen estos actos de violencia no nos entran en la cabeza, y obviamente que no toman dimensión del daño que hacen. Pero bueno, la idea es proteger a esas criaturas del daño potencial que pueda ocurrir. Hay una situación, te abro paréntesis antes que sigas, hay una serie de entrevistas que hace Miguel Granados que se llaman La Cruda, que hace un tiempo largo estaban vía Spotify, y ahora surgieron a través de Olga, que es este canal vía streaming que tiene Miguel Granados, y creo que una de las entrevistas de los últimos días, de las últimas semanas, fue con Julieta Prandi, que es un caso bastante similar a esto, ¿no? Una situación con distintas denuncias, con distintos tipos de violencia, ¿no? Física, económica, otros casos en donde ella agarra a los hijos y se escapa también, y también hay una situación en donde la justicia, más allá de distintas denuncias, pide todo el tiempo que ese padre, más allá de las denuncias en el medio, vea a sus hijos, ¿no? Y ahí se da una situación bastante particular. Es interesante porque está contado de primera mano, ¿no? Como debe haber un montón de casos, tiene la particularidad que Julieta Prandi es alguien conocido, es una figura mediática, pero cuenta esto, ¿no? Una madre que está sufriendo, que teme por la salud mental y física de sus hijos, y en un momento toma la decisión de escaparse de esa casa. Sirve también para entender cómo funciona eso. Sí, y escuché un fragmentito y ella dice, a mí lo que me salvó fue ser conocida, Claro. Y es verdad, porque
también lo mencionábamos al principio, los casos mediáticos se resuelven rápido. En este caso ya, bueno, nada, iba a ser bastante mediático el hecho de la situación si pasaba a mayores, pero quedó despojada totalmente de la economía, claro, de más. Son cosas muy particulares. También es importante resaltar que los niños y las niñas tienen voces también dentro de la justicia, y bueno, ellos pueden decir si quieren o no ver a sus familiares en el caso de que exista un pedido de revinculación. Tal cual. Bueno, y ahora vamos a los consumos culturales. A ver, dale, buenísimo. A ver. Traje dos. Una película que vi anoche. Justo, que me voló en reciente. la cabeza. Sí, porque la empecé a ver, la venía pateando y bueno, nada, la encaré. Está en HBO Max, se llama El Cuento y es de una documentalista, una mujer, cuya madre encuentra un cuento que ella escribió cuando era pequeña y se lo manda. Y a partir de ahí empieza a destrabar un montón de recuerdos de ella siendo muy, muy nena, 13 años, y un entrenador de running. Lo particular es esto, que el caso está basado en una historia real, en el caso de Jennifer Fox, que además es la escritora y la directora de la película. La película está protagonizada por Laura Dern, la de Jurassic Park. Acá me revelo millennial. La primera Jurassic Park, esta rubia muy buena actriz. Sí, tal cual, ya sé cuál es. Y está muy bueno, y está bueno para ver cómo ella dice tipo, pero no se acuerda, tiene lagunas. Y es importante eso, también saber que en nuestra mente, cuando nos pasan cosas que no podemos procesar, como puede ser digamos, la rotura de un vínculo de alguien de confianza, nada, hay cosas que pasan al inconsciente al no poder decirlo, no poder verbalizarlo. Por eso también hablábamos del derecho al tiempo, de que no todas las personas pueden hablar y algunas pueden morir sin recordar alguna situación traumática que vivieron. Así que está muy bien hecha y es muy linda o sea, en la temática no, pero para poder reflexionar sobre estas situaciones de la desigualdad de poder que hay en las personas y cómo estar atentos para las infancias, ¿no? Y el otro es una serie documental que salió en 2021, que es Alien vs. Farrow, del caso Woody Allen. Mira. Que también aborda el caso y plantea esta doble disyuntiva. Woody Allen fue acusado por el abuso de su hija por la pareja de ese momento, que era Mia Farrow. Y para cuando ya fue acusado, ya había sido un genio director, ¿no? Claro, tal cual. Un tipo reconocido, con trayectoria, un montón de películas, premios. Y acá volvemos a esto de tener que legislar en el ámbito académico. Y bueno, ¿por qué no alguien que hace un excelente arte no puede ser también alguien violento? Claro. Es también lo que hablábamos cuando ocurrió el caso de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, que se destapó. Y pues sí, puedes ser presidente de la nación y puedes ser violento con tu pareja también. Así que bueno, nada, cargadísimo la columna de hoy, pero bueno, de temas que están ahí y nos atraviesan. Excelente, muy interesante, con dos temáticas que forman parte de la agenda, pero son también algo intenso para conocer. Los que te quieran seguir o quieran ver qué haces en redes sociales, ¿por dónde andás dando vueltas? Ahora volví a Instagram. Volviste, vas y volvés, muy bien. Voy y vuelvo, así que estoy en Olivia y ya. Bien, ahí te van a encontrar. Ahí me van a encontrar. No sé para qué, pero me van a encontrar. Bien, Olivia, gracias, excelente. Gracias a la radio, a vos, César, y al programa. Buenísimo, ahí pasaba Olivia Orsatti, nuestra compañera, que martes por medio viene con Punto Diverso, tocando distintos temas que abordan esta situación de género.